Escucha la naturaleza con Ornitronic. Es la charla se titula El dialecto costeño, un ejemplo con el pájaro colorín azul y negro. Bueno, pues para empezar, ¿para qué sirve el canto? El sonido que emite un ave cuando vocaliza sirve para comunicarse con individuos de la misma y de diferentes especies y posee varias funciones, que es como el cortejo, la defensa de un territorio, la alerta o el reconocimiento individual. Las vocalizaciones pueden dividirse en cantos o llamados, siendo los cantos mucho más largos y complejos y emitidos generalmente para propósitos reproductivos. Y los llamados tienden a ser mucho más cortos y ser como para alerta. La unidad básica de estos cantos son las notas, como ya algunos de ustedes sabrán. Los cantos han llegado a ser utilizados para determinar límites entre especies y poblaciones remotas. Asimismo, ofrecen oportunidades potencialmente útiles para pruebas empíricas de la divergencia o las diferencias entre cantos y el aislamiento reproductivo que puede conllevar a eso. Hay distintos factores que pueden afectar la variación en el canto. Aquí les voy a explicar algunos de ellos para que tengan un poquito más de una idea general. Y pues sería uno de ellos es la selección sexual. Se ha observado que los machos pueden influir en la elección femenina al producir exhibiciones de cortejo mucho más elaboradas, como habrán visto algunos emiten bailes o llevan cosas hacia la hembra y esto influye. Y se ha observado que el canto puede servir como una señal honesta de la calidad del individuo, del macho. Cantos mucho más largos o frecuentes y con parámetros pues bien definidos en el canto, como los trinos, pueden influir o pueden dar información confiable que, que influye o que, sí, que influye en estas relaciones o interacciones en individuos. En la selección ecológica, la variación del canto puede también deberse a las propiedades de transmisión del sonido. Esto es que en un hábitat presenta cantos, bueno, en un hábitat presenta tipos de vegetación, tipos de temperatura o temperatura que influyen en que el canto sea transmitido de mejor manera. Puede llegar a degradarse por los choques contra hojas o contra ramas y ya no puede llegar a un receptor de la manera más óptima o el mensaje puede llegar un poco dañado. Entonces las aves pueden generar o pueden modificar sus cantos para que llegue mejor este canto o este mensaje. Se ha observado que en hábitats que son mucho más cerrados, que presentan una vegetación mucho más densa, las señales con bajas frecuencias y con un intervalo de frecuencias menor, esto es la frecuencia máxima y la frecuencia mínima que el canto posee, o las notas, se emiten de mejor manera en este hábitat cerrado. Igual Morton en el 75 señaló que o indicó que las señales acústicas eran optimizadas a través de ambientes naturales para que llegaran de una mejor manera a este receptor. En el caso de la temperatura también es otro de las cuestiones que afectan y se ha observado que frecuencias bajas o son mucho mejor emitidas y presentan una menor atenuación en climas que son mucho más secos o que presentan una temperatura más elevada. En la deriva cultural, las aves generalmente aprenden o tienen su canto innato. Aves pueden nacer y ya tener su canto pues ya aprendido, es como genético y como innato. Pero hay otras aves que aprenden su canto. En esas aves, este canto es aprendido generalmente por un padre o un tutor, y si es aprendido puede presentar ciertas fallas o no aprenderse de la mejor, de la, de la forma como 100% que tendría que ser. Puede cambiar una nota o puede cambiar un poquito la frecuencia por no haberlo aprendido bien, como pues es en el caso de los humanos, cuando igual empiezan a hablar. Y si se le queda este error, puede igual transmitirlo hacia sus hijos y ahí ya se generó un cambio en ese canto. Entonces, pues es debido a esto, el canto puede llegar a cambiar muy rápidamente.
En el aislamiento geográfico, puede deberse a lo que podría ser un aislamiento por distancia o un aislamiento vicariante. El aislamiento por distancia lo que significa es que los cantos de dos poblaciones pueden ser muy similares porque se encuentran muy cerca. Esto es que los individuos de ambas poblaciones aún pueden conectarse, pueden verse y pueden aprender más o menos su canto o pueden escuchar el canto que están emitiendo los otros y pues no presentan una gran diferencia en este canto. Pero cuando las poblaciones se encuentran en una distancia mucho mayor, los individuos ya no pueden juntarse, ya no pueden escuchar su canto y empieza a variar dentro de cada población. Entonces lo que esperaríamos es que poblaciones que se encuentran mucho más aisladas en distancia presenten un canto mucho más distinto. En cambio, en el aislamiento vicariante, este se debe generalmente por una barrera o que puede ser reproductiva, ecológica o geográfica. Si es una barrera, las poblaciones pueden quedar totalmente aisladas y no poderse conectar como sucedería cuando surge un volcán, una montaña. Las poblaciones ya, aunque estén muy cercas, ya no pueden conectarse y ya no pueden pues compartir sus cantos. Entonces van a presentar diferencias y no importa la distancia a la que se encuentren. Y en el caso de la morfología se ha observado que el tamaño del cuerpo del ave está muy relacionado con su morfología del pico. Y el pico, como sabrán o si no saben, bueno, restringe el pico restringe parámetros del canto, tanto en duración, que serían temporales, como en frecuencias, que serían como espectrotemporales. El ritmo que se produce de las notas, la frecuencia pico, que es la frecuencia con mayor energía, el intervalo de frecuencia, son parámetros que pueden verse afectados por el tamaño del pico. Y bueno, debido a todo esto, a mí me pareció muy interesante el caso de Cyanocausa parelina. Bueno, antes de eso, también la variación acústica puede llegar a indicar un aislamiento reproductivo y una posible especiación. Esto es que las poblaciones se conviertan en diferentes especies. Este estudio de la variación en el canto puede llegar a ser auxiliar y a la diagnosis de nuevas especies. Nos puede ayudar a identificar nuevas especies y tanto en campo como identificar una nueva especie. Y también en especies crípticas hay varios estudios como el de Toes en Irwin con subespecies de Troglodytes, donde encontraron que eran especies crípticas, justamente que esto significa que son especies que se parecen mucho morfológicamente, pero en el canto ya hay una diferencia marcada. Y en Brook y Rowe también encontraron poblaciones de esta ave, donde junto a la diferenciación acústica ya había pruebas de morfología y de genética que les permitió indicar que estas poblaciones eran dos especies distintas. Y bueno, ahora sí, esto me llevó a analizar la especie de Cyanocausa parelina, del colorín azul y negro. Esta especie presenta 4 subespecies. Esta es una fotografía del macho y una de la hembra. Y debido a que las poblaciones de Cyanocausa parelina o del colorín azul y negro presentan un aislamiento de las poblaciones que se dividirían en la vertiente del Pacífico y la vertiente del Atlántico. Por lo tanto, estas dos poblaciones no pueden conectarse y compartir cantos o escuchar sus cantos. A mí me parece bastante interesante. Estas dos poblaciones presentan diferentes tipos de vegetación, siendo el bosque seco para la vertiente del Pacífico y el bosque húmedo para la vertiente del Atlántico. Estos bosques también presentan promedios de temperatura y específicos y de humedad también.
Debido a esto me pareció interesante y el objetivo de este estudio fue analizar si existía una diferencia en el canto y en las notas del colorín azul y negro a lo largo de toda su distribución y si esto se debía al tipo de vegetación, la temperatura o un aislamiento geográfico, el cual podía ser por distancia o vicariante. Entonces, yo esperaría que si la vegetación está influyendo en el canto, las poblaciones que presenten distintos tipos de vegetación también presentarán una diferencia en el canto. Si es la temperatura lo que está pasando aquí y que influye en la diferenciación, yo esperaría que en climas más secos las frecuencias que predominen o que se encuentren más sean frecuencias bajas, tanto en cantos y notas. Aquí climas secos serían atribuidos a la vertiente del Pacífico y climas más húmedos a la vertiente del Atlántico. En el aislamiento por distancia, yo esperaría que haya una mayor variación en el canto y notas en poblaciones que se encuentran aisladas por una distancia que sea mucho mayor. Pero si es un aislamiento vicariante, yo esperaría que las poblaciones se encuentren diferenciadas por una barrera geográfica, independientemente de la distancia que haya entre las dos poblaciones. Bueno, para la colecta y manejo de datos, yo contacté con diferentes bibliotecas digitales de sonido, como el Museo de Zoología, el Museo de Florida, la Biblioteca de Sonidos del INECON, entre otras. Y ellos amablemente me dieron sus grabaciones. Con estas grabaciones, una vez obtenidas, como eran de diferentes fuentes, se realizó una homogenización de grabaciones para que todas presentaran la misma tasa de muestreo, que era 44.1 kHz y 16 bits. Esto era para que la comparación los cantos pudieran ser comparables. Una vez obtenido esto, se realizó la depuración de las grabaciones. Esto es solamente elegí cantos y grabaciones que presentaron una buena relación señal-ruido. Esto es una buena señal del canto, que se escuche claro, que en el espectrograma y en el oscilograma se escuche bien, pero que no tengan tanto ruido de fondo, que es el ruido que puede ser escuchado por el viento, por un avión que va pasando o un río que está muy cerca. Y una vez obtenido esto, se realizó la selección de cantos y notas durante toda la grabación. Esto se realizó tanto con los programas Adobe Audition como Raven. Con esto se realizó para ver si había una diferencia entre los tipos de vertientes. Nosotros las atribuimos hacia la vertiente del Pacífico y la vertiente del Atlántico debido a este aislamiento que era bastante evidente. Con estas grabaciones realicé la medición de 9 variables bioacústicas. Esto es medir aspectos específicos del canto y de las notas, como la frecuencia dominante, la frecuencia pico, la duración del canto o de las notas, el inicio de la frecuencia dominante o el inicio de la frecuencia al inicio de la señal o al final de la señal. En este espectrograma, que es lo que les hablaba un poquito antes, es se puede ver, es una representación visual del canto, donde en el eje X se ve la duración del canto o notas, y en el eje Y se ve la frecuencia. Y arriba, si pueden ver, ese es el oscilograma, que es la representación igual del canto, pero en lugar de las frecuencias se utiliza la amplitud. Y bueno, obtenidas estas variables, se realizó un análisis de componentes principales, el cual nos permite juntar todas las variables y mostrándolas en componentes principales, que son la representación de estas variables bioacústicas. Y con estos análisis de estos componentes principales, realizó una prueba de Kruskal-Wallis. Esto fue con Raven y con R. Y aquí les muestro también una representación para que escuchen cómo es el canto de este individuo. A ver, permítanme. Ahí va. Ok,
Bueno, espero que sí se escuchara. Y bueno, ya con estas variables bioacústicas, bueno, estas variables bioacústicas hechas en componentes principales, para analizar si el tipo de vegetación era lo que estaba influyendo, utilicé estos componentes principales, pero también consideré el tipo de vegetación para cada punto, utilizando ecorregiones de WWF. Con el programa de QGIS seleccioné o obtuve el tipo de vegetación para cada punto, y es lo que les hablaba un poco más adelante. O sea, en la vertiente del Atlántico, toda esa vertiente presenta un tipo de vegetación de bosque húmedo, mientras la vertiente del Pacífico presenta un tipo de vegetación de bosque seco. Con esos tipos de vegetaciones ya identificados, realicé una prueba de Kruskal-Wallis con R para que me dijera si estos dos tipos de vegetaciones eran diferentes o presentaban diferencias como significativas. Y para la temperatura, para analizar la temperatura, igual utilicé estos componentes principales e hice algo similar que con el tipo de vegetación. Obtuve con WordCream 3 variables bioacústicas que son una representación de distintos aspectos de temperatura y humedad para todo el mundo. En esto sería la región de México, y en el mapa pueden ver una representación de una variable bioclimática, que sería la variable de rango diurno promedio de la temperatura. Y pueden observar que en la vertiente del Pacífico hay colores un poco más amarillos, el morado es mucho más tenue, lo que indica que la temperatura es mayor en esa zona que en la vertiente del Atlántico. Con estos datos realicé una correlación de Spearman que me indica la relación entre la variable que estoy midiendo y el componente o lo que sería la variable bioacústica del canto. Esto fue con R. Y para ver el análisis de si el aislamiento geográfico era lo que influía, obtuve para el aislamiento geográfico por distancia, realicé una prueba de Mantel. Esto es igual una relación entre dos matrices. Una matriz de distancia acústica, que sería la similitud o disimilitud de los cantos de un punto con otro punto. Miden eso y hacen todo para los demás puntos y les sale una matriz. Y también para una matriz de distancia geográfica es lo mismo, pero solamente con las distancias de cada punto a cada punto. Ya con estas dos matrices se comparan entre sí y te indica si hay una relación entre estas dos matrices y si es mayor o menor, y eso es lo que te ayudaría a entender si es un aislamiento por distancia. En cambio, si yo quisiera saber si es una barrera lo que está surgiendo entre estas poblaciones, entre estas dos vertientes, y es lo que me está generando estos cantos diferentes, esta divergencia acústica, realicé una identificación de barreras. Esto es lo que, mediante el algoritmo de Monmonier, esto me identifica posibles barreras geográficas que pueden estar influyendo, que pueden estar, que pueden haber surgido en las poblaciones y haber generado esta diferenciación. Bueno, como resultados, yo obtuve 53 grabaciones de estas instituciones, y ya fueron de las grabaciones que depuré con todos los análisis antes que les expliqué anteriormente. Y realicé igual espectrogramas para ver cómo se observaba el canto tanto en la vertiente del Atlántico como en la vertiente del Pacífico. Y para la vertiente del Atlántico, así es como se escucha su canto. Y para la vertiente del Pacífico, esta es la vertiente del Atlántico, esta es la vertiente del Pacífico. Okay. Entonces sí pueden ver que hay al menos visualmente y auditivamente se escucha una diferencia, pero realizado
Una vez obtenidas estas variables bioacústicas, realicé los componentes principales, que son estos que les pongo aquí. Esto es muy simple, solamente los colores les indican las variables bioacústicas que componen o que que representan ese componente principal. Pueden ver que el componente 1 está compuesto por la frecuencia promedio y la frecuencia dominante promedio. Por ejemplo, en el componente 2 del canto sería la duración y el índice de modulación del canto. Estos son, y el número de arribita, abajo del componente principal, les indica cuánto se obtuvo de esa variación como acumulada. Una vez con estos componentes ya pude analizarlos tanto por vertientes como por el tipo de vegetación, y ahora sí, estadísticamente, lo que nos está indicando estas dos tablas es que tanto las notas como el canto por vertientes son distintas, en 5 componentes para las notas y 3 componentes para el canto. Esto me está indicando que el canto y notas del colorín azul y negro es distinto en la vertiente del Pacífico y la vertiente del Atlántico. Y esos mismos componentes que tuvieron esta significancia en vertientes son los mismos que tienen en la vegetación. Igual fueron 5 para las notas y 3 para el canto. Los resultados nos indicaron que la vertiente del Atlántico, que posee una vegetación mucho más densa, presenta frecuencias más bajas e intervalos de frecuencia menores, que son lo que les decía, frecuencia máxima y frecuencia mínima de cada canto o de cada nota. Y esto es justamente lo que se esperaba con la teoría. Hay otros estudios de otros investigadores que han encontrado cosas muy similares. Un ejemplo es el de Graham, que encontró elementos grabados en el bosque de montaña, presentaban un rango bajo de frecuencias, que era lo que sugería una optimización de las señales para una mejor transmisión, que es justamente lo que nosotros o yo estoy sugiriendo en este trabajo. O sea, debido a que hay distintos tipos de vegetación, las poblaciones están adaptando o están emitiendo cantos con estas características de frecuencias bajas para que no presente una degradación del sonido y el canto pueda llegar al individuo o al receptor que es el objetivo, ¿no?, del individuo. En el caso de la temperatura, observamos correlaciones positivas y altas, que son los colores en negrito que pueden observar, tanto para el canto como para las notas, pero solo obtuvimos correlaciones negativas y altas para la vertiente del Atlántico, solo en el canto. Esto se traduciría a que en el caso de las correlaciones positivas en la vertiente del Pacífico, indicaría que al aumentar la temperatura de la zona, está aumentando la frecuencia del canto y de las notas para estas poblaciones. Y en el caso del Atlántico, la correlación negativa indicaría que al aumentar la temperatura está disminuyendo la frecuencia de los cantos de las poblaciones. Esto es un poco contradictorio a lo que se esperaba. Nosotros esperábamos que en climas secos se presentaran frecuencias bajas, y los climas secos eran para la vertiente del Pacífico, y es justo lo contrario a lo que obtuvimos, pero esto es explicado para la vertiente esto es explicado si la vegetación fuera lo que está influyendo en el canto. Y bueno, para el caso del aislamiento por distancia, esta prueba de Mante lo que nos indica, lo importante aquí es la significancia y el grado de esta relación. O sea, en el canto estamos obteniendo diferencias significativas y una R de 0.3 que nos está indicando que sí hay una
que la distancia sí está influyendo en el canto. O sea, entre más distancia hay entre las poblaciones, más diferencia en el canto están emitiéndose. Pero en el caso de las notas, aunque fueron significativas, la R es un poco baja, de 0.1. Aquí nos indicaría que en el caso de las notas no está pasando esto tanto. O sea, sí influye, pero no de una gran forma. Y en las pruebas geográficas, la prueba de Montmonier nos indicó que nos indicaban barreras que no presentaban una concordancia con la geografía. Esto significaría que una barrera geográfica no está influyendo en esta diferenciación acústica. Y bueno, hay otros factores que pueden influir, como es el tamaño del pico, lo que les decía de la relación entre la morfología del cuerpo y el tamaño del cuerpo y la morfología del pico, el aprendizaje aquí se tendría que hacer como cuestiones como de playback para ver la respuesta y cosas así, es igual la selección sexual, o también puede ser la genética. Ahí justo estábamos, otros colaboradores y yo estamos investigando una información de un estudio que se realizó con genética en no solo incluyendo esta ave, sino incluyendo varios individuos de la familia Cardenalidae, que sugieren que hay una diferenciación entre poblaciones de Xenocomsa parelina, tanto en la vertiente del Pacífico como la del Atlántico, y una zona de Centroamérica, porque si podrían ver en el mapa de la distribución, también abarca esa zona de Centroamérica. Entonces, ya con estos datos que sugieren una diferenciación genética, también habría que incluirlos en este trabajo para hacer un futuro trabajo y analizar como este apoyo que da la genética. Y podemos ver cuestiones de morfología para poder igual sugerir así más adelante serían cuestiones de aspectos de que estas poblaciones son diferentes especies. Eso está bastante interesante. Y bueno, pues como conclusiones, nosotros encontramos una variación en el canto del colorín azul y negro, tanto en cantos como notas. Los cantos de la vertiente del Atlántico presentaron frecuencias inferiores, intervalos de frecuencia menores, que indicaban que la vegetación producía una atenuación y los individuos producían estos cantos para tratar de evitar eso. La temperatura no era un factor que había afectado en gran medida la variación en el canto y las notas. Y la distancia influye en el canto, pero en menor medida en las notas, indicando que a mayor distancia de poblaciones hay una mayor diferencia en el canto. Y un aislamiento por vicariante o por una barrera geográfica no estaba influyendo tanto en este canto. Y bueno, pues como agradecimientos hacia las bibliotecas que muy amablemente me prestaron sus grabaciones, como la biblioteca del INECOR, el Museo de Zoología, el Museo de Cornell, y pues a Degabo por brindar el apoyo económico para el trabajo. Bueno, eso sería todo por mi parte, y si tienen algunas preguntas, pues muchas gracias por su atención.